Muy buenas tardes, nos encontramos con el diputado Fabricio Alvarado de la fracción de Nueva República, con quien vamos a conversar temas de seguridad nacional, un tema bastante importante que está trayendo problemas a toda la ciudadanía. Muchas gracias, don Fabricio, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes y siempre a la orden, y por supuesto un saludo a todos los televidentes. Don Fabricio, para arrancar con el tema de Cruzitas, se les salió de las manos al gobierno el tema de la seguridad en Cruzitas y sobre todo el tema ambiental. Usted hace pocos días hablaba sobre ese tema en plenario. Sí, vamos a ver, yo creo que lo de Cruzitas es el vivo ejemplo de lo que nosotros hemos llamado el ambientalismo hipócrita, ¿verdad? De tanto que se pelea por parte de ambientalistas para que no se toquen ciertos lugares, y al final lo que termina ocurriendo más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Más bien son lugares destruidos y todo lo que además se convierte en efectos secundarios negativos. Una población sumida en asuntos violentos, en enfrentamientos violentos, poca presencia de las autoridades, sino nula, y además agregar esto, que es donde nosotros nos hemos enfocado mucho, el perder una oportunidad enorme de parte del país para generar recursos, para generar riqueza. Siempre hemos dicho que el grave problema de los últimos gobiernos, y estoy hablando no de este ni del anterior solamente, sino de todo ahí para atrás, es que enfocamos el tema económico en más impuestos, en meterle más impuestos a la gente, cuando tenemos posibilidades como precisamente la exploración y la explotación de recursos naturales que le podrían generar millones de dólares, miles de millones de dólares al país para pagar deuda, para combatir la pobreza, para proyectos de diferente tipo, y no se ha querido avanzar en el tema. Entonces, Cruzitas es el vivo ejemplo. El presidente va y hace una visita, el presidente lleva a los diputados, lleva a las autoridades, se toma fotos, hace videos, pero estamos exactamente, si no en la misma situación, peor que como estábamos en aquel momento que el presidente visitó la zona. Entonces, yo creo que debemos reflexionar mucho como país, creo que debemos tomar cartas en el asunto, no solo en cuanto a Cruzitas, sino también tomar determinaciones. Se puede explorar, definir qué tenemos en gas natural, definir qué tenemos en oro, definir qué tenemos en petróleo, y hacerlo de forma sostenible con el ambiente como lo han hecho otros países, y de esa forma generar recursos. Y también debo decirlo, nuestro proyecto, el de la titularización de los flujos futuros para la exploración y la explotación de recursos naturales, permite, da la opción de que si hay organizaciones a nivel internacional que estén interesadas en que no se dé la exploración y explotación, pues que también nos paguen y se aplique entonces la titularización de esos flujos futuros, y entonces el país reciba dinero, no dependamos de los impuestos que los costarricenses tienen que pagar, las empresas tienen que pagar, lo cual nos convierte en un país además poco competitivo, y generamos recursos para combatir la pobreza. Como siempre hemos dicho, debajo del suelo tenemos riquezas enormes que no estamos aprovechando mientras nuestra gente se muere de hambre, ¿verdad? Diputado, estas son noticias viejas de Cruzitas. Vemos que ha pasado durante varios gobiernos. Bien lo dice usted, van los diputados a la zona, va el presidente, pero constantemente vemos noticias en los medios de comunicación que hasta muertos han habido. Sí. Se le ha salido de las manos a este gobierno mantener la seguridad en esta zona, y sobre todo que vemos, según los medios de comunicación, operan hasta bandas criminales. Yo creo que es un hecho que se ha salido de las manos. Creo que no es un problema de este gobierno, creo que es un problema, usted mismo lo ha dicho, noticias viejas, y creo que los gobiernos no han tenido la voluntad de hacer algo. Yo esperaría que en lo que le resta al gobierno del presidente Rodrigo Chávez veamos acciones más concretas a propósito de esa visita, porque ciertamente gobiernos anteriores no hicieron esa visita. Claro. Entonces vimos como algo positivo que se acercara a la zona del gobierno, que llevara autoridades que pudieran estudiar de cerca y conocer las versiones de la gente de primera mano. Sin embargo, pues no pueden quedarse así las cosas. Para mí se ha salido de las manos, en efecto, el lugar es inseguro, la violencia crece, pero además debo decir que este es un tema a nivel nacional. O sea, recién acabamos de ver videos de enfrentamientos entre vecinos a balazos, de una persona que así sin más le pega una patada a la otra y la mata. Es decir, la violencia pareciera que va mucho más allá de un tema que de por sí, por supuesto, nos preocupa, que es el enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, el crimen organizado, el sicariato, que son temas que evidentemente hoy son parte del día a día en nuestro país, lamentablemente, pero además pareciera que se está fomentando, se está generando una cultura de la violencia sin que veamos acciones concretas en contra de parte del Ejecutivo. Y ojo, no estoy diciendo que no debamos los diputados asumir una responsabilidad
en este tercer año legislativo. Yo soy miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. La fracción de Nueva República lo decidió de esa forma precisamente porque en estos temas de seguridad, yo vengo hablando desde las diferentes campañas políticas en las que me tocó ser candidato, y creemos que podemos hacer aportes muy importantes a partir precisamente de planes de gobierno que presentamos que estaban muy enfocados en intervención de comunidades, en ataque al crimen organizado, en combatir el sicariato desde diferentes flancos. Entonces, para mí sí se ha salido de las manos, las autoridades no están teniendo la posibilidad, la capacidad de responder al crecimiento del crimen organizado y de la violencia, pero bueno, creo que es una tarea de todos, no solo achacarle al gobierno. Nosotros también en la Comisión de Seguridad tenemos conciencia de que hay que avanzar en algunos proyectos de ley que pueden ayudar, pero también tenemos claro que a nivel de Poder Ejecutivo, de Ministerio de Seguridad, de Fuerza Pública, de diferentes cuerpos policiales, pues se necesitan acciones más concretas, ¿verdad? Una intervención más fuerte de parte del gobierno. Sin duda alguna, yo creo que, sí está claro que se necesitan más policías, pero se necesita formar bien a los policías. Por ejemplo, uno de los temas que nosotros hemos identificado y que tenemos prácticamente listo un proyecto de ley es para castigar con cárcel y con inhabilitación para ejercer cargos públicos a policías o ex policías que estén colaborando con el crimen organizado, dándoles capacitación, por ejemplo, a los sicarios, que esto ya se ha identificado. El mismo ministro de Seguridad la semana pasada en la Comisión de Seguridad habló de este tema y dijo cómo las autoridades han identificado que ha habido policías y ex policías que están ayudando, que están asesorando, y esto hay que atacarlo de forma directa. Nosotros tenemos prácticamente listo el proyecto de ley con penas de cárcel de hasta 6 años, con inhabilitación de hasta 4 años para cargos públicos, y esto es necesario. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que el crimen organizado ha alcanzado tal nivel de influencia que aún en los cuerpos policiales ya se metió, y claro, ya más bien hay gente ayudándole a las bandas de narcotraficantes y a las mismas organizaciones de sicarios, porque eso también hay que decirlo. Claro. Ya no es un sicario que se contrató por allá, o ya no es un tema aislado, no, ya hay agencias, ya hay organizaciones, grupos de sicarios que los contratan de diferentes tipos de otras organizaciones delincuenciales, y bueno, evidentemente eso es otra muestra de que como país lamentablemente vamos en un rumbo negativo, equivocado, que hay que combatir inmediatamente, si no vamos a terminar siendo como México o como Colombia, Dios no lo quiera, en esos temas en particular, ¿verdad? Diputado, 350 homicidios en lo que va este año. Usted es miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. ¿Qué opinión le merece usted sobre todas las declaraciones que dijo el ministro de Seguridad la semana pasada? Ya usted lo dijo, usted es miembro de la comisión también, que hay una contención en los homicidios. Llevamos 350. Bueno, yo creo que, como decía al inicio, estamos alcanzando un nivel de violencia, de intolerancia, porque cuando hablamos de homicidios, ciertamente sabemos que lo de los homicidios por sicariato se ha convertido en una plaga, y ahora, pues, por situaciones que uno podría llamar pequeñas, se están dando este tipo de homicidios. Como ya lo dije, están organizados, están bien financiados, claro, ya no son grupitos pequeños, sino que son agencias, pero también, lo mencionaba, la violencia entre personas de la sociedad civil. Lo que pasó en Escazú creo que nos debe llamar la atención, ¿verdad? Cómo el nivel de violencia, de intolerancia está llevando a la gente a resolver sus conflictos, ya ni siquiera es a golpes, porque sí, hemos visto muchos videos de gente agarrada en media calle por un choque o por un pitazo o algo así, pero ya el nivel de intolerancia que lleva a una persona a tener lista un arma y sacarla en un momento en el que ni siquiera se ha dado un intercambio de golpes como para decir la cosa tomó un nivel mayor. Creo que eso nos debe hacer reflexionar, y lo peor que podríamos hacer, el ministro, los diputados, las autoridades, la ciudadanía en general, lo peor que podríamos hacer es minimizar o pensar que está contenido el problema o que está resuelto el problema. El mínimo descuido, y creo que eso lo estamos viviendo, y también debo decirlo, yo en esto siempre soy muy enfático, los gobiernos del PAC nos dejaron un vacío enorme en materia de seguridad, desde aquella política famosa de las golondrinas de Luis Guillermo Solís y de Marco Fioli, claro, cuando básicamente defendían, y con su política garantista defendían la posibilidad de que delincuentes salieran de la cárcel sin estar preparados para salir a la sociedad civil a devolverle lo que le habían quitado. Pues eso nos ha generado un ambiente, un clima de inseguridad, de intolerancia, de temor de parte de la ciudadanía. Entonces la gente buena ya no anda tranquila.
Entonces yo creo que no podemos hablar de contención, yo no podría estar de acuerdo en que está contenido el tema de los homicidios. Hay mucho por hacer, tanto a nivel de poder legislativo, asumimos nuestra responsabilidad, pero también a nivel de poder ejecutivo se necesita más presencia policial, se necesita mayor tecnología. Hay países donde el tema de las cámaras en los diferentes lugares, y aquí en Costa Rica está también ayudando, se convierte de alguna manera en una herramienta disuasiva, ¿verdad? Para que no sucedan este tipo de cosas. Tenemos que echar mano de la tecnología, tenemos que echar mano de más policías, formarlos bien, colocarlos, que haya más presencia policial. Y eso, aunque la gente dice que no es suficiente, yo creo que sí es un factor que puede ayudar, ¿verdad? Y por supuesto, eso pasa por una buena comunicación entre el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y los diputados para asignar los recursos presupuestarios que se necesiten para esos efectos. Impresionante lo que pasó en Escazú, realmente tiene toda la ciudadanía un poco asustado. Creo con que esto. todos estamos impactados, ¿verdad? Ver ese tipo de cosas Claro. no es común. No es común en el país que se ha jactado de ser el país más feliz del mundo, ¿verdad? Totalmente. En un minuto, diputado, porque aquí es como el plenario. Desde el punto de vista de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que usted es miembro, ¿cuáles acciones van a tomar, qué van a impulsar en este año? Bueno, hay varios proyectos. Ahorita estamos precisamente en proyectos que están atacando el sicariato desde el punto de vista de combatir la promoción del sicariato, porque hasta se promueven en redes sociales, se promueve que los muchachos menores de edad vayan, es decir, que los recluten. Eso tenemos que castigarlo. Hay un proyecto que va en esa línea. Castigar el sicariato como tal. El homicidio por sicariato no es un homicidio común y corriente. Lo decía el mismo ministro Zamora, y él decía que incluso los homicidios por sicariato deberían tener la pena máxima, la de 50 años. Cosa con la que yo coincido totalmente, ¿verdad? Porque estamos hablando ya, ahí hay premeditación, hay alevosía, pero además que eso, la premeditación y la alevosía tienen que ver directamente con el homicidio calificado, pero aquí hay más que eso, hay un planeamiento, hay un pago, hay una serie de elementos que lo hacen para nosotros más grave, y por eso nosotros impulsamos ese proyecto. Hay proyectos que van directamente en cuanto al ataque al lavado de dinero, ¿verdad? A la legitimación de capitales. En eso estamos trabajando fuertemente. Hay sí diferentes posiciones en la comisión y estamos tratando de ponernos de acuerdo, y bueno, muy diferentes tipos, como el que le mencionaba, que vamos a presentar para castigar también a los policías que de alguna manera formen a sicarios o les den capacitación. Hay muchos proyectos y queremos y le hemos pedido al Poder Ejecutivo que los convoque todos, si es posible, para tratar de hacerlos avanzar de diferentes formas, algunos en subcomisión, otros ya en la etapa de comisión, y algunos otros podríamos llevarlos a plenario pronto también, ¿verdad? Dios primero, diputado, que puedan hacer una excelente labor en esta comisión para beneficio de la ciudadanía y que realmente se pueda contener los homicidios, porque estamos viendo un grado de violencia bastante grande en nuestro país. Lamentablemente. Pero Muchas gracias, que Dios nos diputado. ayude.